Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan. Es un placer estar con ustedes para contarles sobre la nueva página web, nuestro portal de la Red Alas. La Red Alas es una red de académicas latinoamericanas que están trabajando en temas de género y sexualidad dentro de facultades de derecho con la misión de cambiar la educación legal para que el derecho sea una herramienta de inclusión y no reproduzca la discriminación, la exclusión, la marginalidad y la violencia. Es un placer lanzar este portal hoy, como les contaba, porque es un proyecto en el que hemos trabajado por 3 años, porque reimaginarnos nuestras intervenciones en la educación legal en el futuro en el que estamos viviendo hoy, que en algún sentido empezó poco antes de la crisis global de la pandemia, pero que aprendió mucho y se nutrió precisamente de esa experiencia. Eh, la Red Alas en esa misión de cambiar la educación legal digamos, desplegado múltiples estrategias de investigación, robustecimiento de la investigación en Latinoamérica para Latinoamérica, robustecimiento de las comunicaciones, cómo logramos darle más visibilidad a nuestros proyectos de investigación, pero también a nuestras preocupaciones sobre el papel del derecho en la reproducción de la discriminación y la desigualdad. Y hemos trabajado también mucho en la docencia, cómo transformar la docencia para que sea más eficaz, aunque este no es el lenguaje que preferimos ordinariamente, pero más que nos lleve de manera más certera al tipo de resultados que queremos. Queremos apartarnos de formas más tradicionales de transmisión de información para adentrarnos realmente en las transformaciones vitales de las personas, tanto en los procesos de sensibilización o toma de conciencia, como en los procesos de análisis y conclusiones basadas en conocimiento jurídico profundo y estrategia jurídica, digamos, de la más alta calidad. Entonces, en esa reinvención que ha supuesto esta creación del portal web, hemos estado acompañadas de unas aliadas que han sido muy importantes para poder pensar en innovación. Eh, y para poder avanzar en proyectos grandes de imaginación, como cómo debería ser el futuro de la educación legal y de la educación legal con perspectiva de género y feminista. Eh, esas aliadas nos acompañan hoy, algunas de esas aliadas, yo diría que las tres más importantes en este proceso, y las hemos invitado hoy para que nos cuenten un poco de qué se tratan esas innovaciones y cuál ha sido el proceso de aprendizaje recíproco y cómo se ven algunas de esas innovaciones desplegadas en el portal. Otras no tienen su lugar más importante, no es el portal, pero sí habita como en otros espacios virtuales que son muy importantes. Entonces tenemos con nosotros hoy a Gloria Abrego Hoyos, que es abogada feminista y bibliotecaria, especialista en gestión de la información. Con Gloria trabajamos en la creación del repositorio. El repositorio lo pueden encontrar en la sección de conocimiento abierto y es un esfuerzo por, bueno, ya les va a contar Gloria, pero agrupar en un solo lugar virtual la obra de las 75 profesoras que hacen parte de las Red Alas. Nos acompaña también Gisela Schwartzman, pedagoga, directora del PENT Flaxo, PENT innovador en pedagógico, pero también innovador tecnológico, o tal vez uno de los organizaciones que está en la vanguardia sobre cómo apoyar procesos de innovación pedagógica con tecnología. Y están también con nosotros Flora Axelrad y Nuria Becú, directoras del proyecto NOVAC, quienes junto con la iniciativa GROW fueron las autoras del curso de la redacción, un curso del que ellas ya les van a pasar a hablar, pero que sentimos que puede transformar de manera muy importante cómo percibimos el uso de herramientas tecnológicas para transformar la educación en derechos humanos y en particular en equidad de género y en minorías sexuales. Entonces,
Le quiero dar la palabra a Gloria. Gloria, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Bien, muchas gracias Isabel por la invitación, no solo la invitación a participar en este vivo hoy, sino al trabajo, el privilegio de trabajar con la Red Alas y las posibilidades que se han abierto desde entonces. Saludo al resto de compañeras que están presentes y bueno, les cuento un poco cómo surgió la idea. La idea partió en el problema de la diseminación de la información, o sea, hay un montón de información disponible, diseminada en distintos lugares. Entonces, a veces el tema de poder ubicarlas a todas en un solo lugar era difícil, pero sobre todo era difícil mantener ciertos estándares que permitieran ubicar información de las profesoras y de los temas de interés de la red dentro de un solo sistema como único, ¿no? Porque había otras alternativas. En un momento se pensó, bueno, si ya están cargados los perfiles de las profes en Google Scholar, ¿cuál es el problema? El tema es que queríamos tener un sistema transparente, un sistema que favoreciera la búsqueda y recuperación de información, pero que también incluyera estándares de calidad que permitieran conversar o interactuar al repositorio con otros servicios de información. Entonces eso fue muy desafiante, primero porque al tener todos países latinoamericanos tenemos formas distintas de describir los artículos. Ese es un tema y bien importante en lo que es o sea, para poder dar publicidad a la información académica necesita que los descriptores sean válidos y que conversen con las bases de datos que los recuperan. Entonces ese fue el primer desafío, como unificar toda la información disponible, que además era muchísima, y luego que la descripción tuviera estándares que respetaran también la equidad de género, la igualdad, la no discriminación, etcétera. Esto parece muy sencillo cuando uno piensa en un algoritmo y pensás que un algoritmo es completamente imparcial. Bueno, no ocurre eso. Entonces, en muchos casos era difícil encontrar la información y además de eso, también teníamos el problema de que fuera accesible. Tradicionalmente en el derecho la información no siempre es muy accesible, salvo por uso de bases privadas, por comentarios a los fallos que aparecen en lugares de difícil acceso o que ni siquiera están publicados en línea. Entonces, la idea era incluir los materiales formales, como estos artículos, estos papers, pero también materiales informales, como entradas de blogs, entrevistas, videos en YouTube, y de ese modo nutrirse con gran calidad de información, pero también de diferentes soportes. Entonces, con todas estas ideas, creamos el repositorio, se hizo una arquitectura de la información que siguiera estos estándares, y a mí me encanta que lo hayamos puesto en la sección de gestión de conocimiento, porque facilita la idea de, bueno, está ahí disponible, vos usalo, tomalo, ¿no? Y compartilo. Entonces, como que esa idea me parecía muy buena, y la red subió inmediatamente en la idea y apostó 100 veces más. Entonces llegamos a este repositorio que tiene alrededor de 3.000 publicaciones ahora y que utiliza un tesauro de género que tiene sus problemas todavía, porque no era necesariamente tan jurídico. Ahora estamos trabajando en mejorar cada vez, pero la idea es que pueda retroalimentarse con el feedback y de todas las personas que lo usen, con los fines tanto de consumo de información jurídica como de utilización de esos materiales para la enseñanza y para la investigación y creación de más producción. Sí, yo quiero agregarle a todo lo que aprendimos de Gloria, porque como autoras y como red, pensábamos que lo más importante era conocernos nosotros y tener a nuestro alcance los materiales que producimos. Pero claro, Gloria siempre, su perspectiva era cómo los ven los demás, ¿no? Y ahí nos costaba una cantidad de trabajo, aunque sabíamos que era muy importante,
pero precisamente en esto aprendimos una cantidad y todavía nos falta por aprender y vamos a irlo haciendo en el futuro. La cuestión de los descriptores, la cuestión de la disponibilidad, los derechos de autor y toda una cantidad de cosas involucradas con la gestión de la información, que una vez tenemos herramientas, nuestro interés porque crezca ese proyecto, pues es enorme. Entonces, muchísimas gracias, Gloria, por todo lo que nos enseñaste en ese proceso. El repositorio va a seguir creciendo, es como nuestro bebé con el que nos enseñaste a ser autoras también, a ser autoras con A mayúscula. Eh, y pues esperamos seguirte teniendo como aliada en todo esto porque de verdad que es enorme lo que pensar en la información como tú lo haces transforma la mirada. Entonces, muchas gracias. Gisela. Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. También agradezco mucho, Isabel, por la invitación a estar acá conversando contigo, con las colegas con quienes estamos compartiendo y con quienes están participando de esta sesión en vivo. Para nosotros desde el PEN Flaxo es realmente un honor y un orgullo estos 6 años que llevamos ya de alianza entre la Red Alas y nuestro equipo. Cuando comenzamos a trabajar allí por el 2016, Isabel y otras colegas de la red nos plantearon su preocupación y el desafío de pensar una propuesta completamente virtual que formara no solo en un tema específico, en ese momento era la preocupación por el acceso al aborto, sino también por cómo desarrollar competencias de intervención legal y cómo pensar la educación en ese contexto. Y desde el equipo del PEN pensamos en este desafío y lo tomamos con mucho entusiasmo y fue una construcción conjunta que llevó a la creación del curso La Trama Legal del Aborto, que en estos años tuvimos 6 ediciones, más de 300 participantes y fue realmente para nosotros un gran desafío ese primer proyecto conjunto. Cómo poder atravesar las disciplinas y compartir la construcción que el equipo ya llevaba unos cuantos años en ese momento, investigación en pedagogías en la virtualidad, pero cómo ponerla en juego en la educación legal y con los desafíos que nos planteaban, ¿no? Y la preocupación por el desarrollo de competencias para la diversidad de profesionales de la región, con las diversas realidades respecto de la formación en la educación legal y en ese momento en una temática tan desafiante, ¿no? Como es el acceso al aborto. Nosotros estamos convencidos de que ese primer proyecto compartido fue el puntapié a una alianza que continúa hasta el día de hoy, que nos llevó a desarrollar distintas propuestas. Cuando ingresen al portal van a encontrar allí, por ejemplo, los recorridos de aprendizaje, una idea un tanto alocada que construimos en un bar con otros integrantes de la red y del equipo del PENT y que creemos que realmente es un aporte al conocimiento y a la formación desde otras lógicas que no siempre dependan del desarrollo de un curso, como una posibilidad de actualizarse y de seguir capacitándonos en estas temáticas. Y también, como quizás les pueda contar Isabel, colaboramos en el desarrollo de este portal. El PEN no es un equipo que se dedique específicamente al desarrollo de portales, pero en este caso, y dado el vínculo con la Red Alas, nos interesaba pensar cómo acompañar esta especie
vidriera, se dirá así en toda Latinoamérica, se entiende si digo vidriera, que muestra el potencial de la red, la producción, el conocimiento abierto, como comentaba Gloria, pero también las propuestas educativas, y compartiera la identidad de la red y su aporte a la educación legal en América Latina. En ese sentido, poder colaborar con una comunicación ágil, clara, transparente, que ponga a disposición toda esa potencia de la red, para nosotros fue un desafío también, un nuevo desafío, y que creemos que el resultado, cuando recorran el portal de los aportes de Gloria, del empuje de la red y de nuestra contribución a ese espacio, van a, esperamos, amplificar y potenciar aún más el maravilloso trabajo que hacen desde la red. Así que estamos muy orgullosos, orgullosas y con mucha alegría de este nuevo hito de la red. Así que muchas gracias, Isabel, por esta invitación y celebramos este momento. Muchas gracias, Gisela, por todos estos años. La verdad es que querríamos tener envíos para cada uno de los proyectos. Y es bonito que recuerdes que nos sentamos en un bar y hablamos de esto, ¿no? Como deberíamos tener un portal y de ahí van surgiendo. Y yo quiero aquí, así como aprendimos tanto de Gloria, aprendimos muchísimo de Penn, pero aprendimos además con una generosidad enorme, porque siempre teníamos una pregunta nueva, ¿no? ¿Se podrá hacer esto? Y la respuesta siempre era, claro que se puede, sí se puede, ¿no? Y entonces los productos nos demoramos más porque también nos encanta el proceso y el crecimiento conjunto que implican esos productos. Así que muchas gracias por toda la generosidad con la que han compartido, nos han acompañado, nos han explicado y enseñado y nos han tenido paciencia para, ¿no?, desarrollar nuestros sueños que a veces no estaban tan claros al principio, pero se van desarrollando. Bueno, mil gracias. Le doy la palabra entonces ahora a Flora. Bueno, muchas gracias, Isabel. Y yo primero también me quería sumar a los agradecimientos a la red, y también, ya que está el PEN presente, Gisela representándolo también, porque lo que logramos hacer es también una construcción que empezó hace mucho tiempo, en donde el PEN también fue parte. Y agradecerle a la red por haber apostado a una innovación metodológica que tiene que ver con transformar la cultura y explorar cómo generar esas transformaciones de manera eficiente. Venimos haciendo eso hace bastante, pero la red confió en nosotras, confió en Proyecto Nova y en Grow para generar un curso que tenía sus complejidades. Nosotros teníamos ese proyecto donde había algunos ejes temáticos digamos, que habíamos investigado para trabajar: las desigualdades, las violencias naturalizadas y la transversalización de la perspectiva de género como temas centrales para generar algunas de las transformaciones culturales en las que veníamos trabajando. Y junto con las profesoras y profesores de la red, generamos una customización de ese curso para poder llevarlo al ámbito universitario. Y esa exploración fue sumamente rica. Tuvimos ese contacto tratando de tender esos puentes entre los ejes temáticos y cómo llevar este curso, que es innovador en cuanto a que tiene herramientas de ficción, pero luego intentan llevarse al ámbito de incidencia de las personas que intervienen. Y bueno, ese intercambio, además de que se ve plasmado en esta semana customizada del curso, que creo que está resultando efectiva, tenemos algunos números después para mostrar, pero también nos enriqueció mucho a nosotras, ¿no? Porque aprendimos de todos estos profesores y profesoras cómo estas cuestiones se manifestaban en la universidad y cómo podíamos generar un curso mejor para que pueda ser efectivo. En este tiempo, además de customizar ese curso, logramos varias implementaciones. Terminamos hace unos días la cuarta y llegamos a 35 universidades, que creo que es algo, digamos, para destacar, y a más de 500 personas que
fueron transitando y que también fueron haciendo propuestas que van a nutrir también a la red para poder seguir trabajando en estas cuestiones en la universidad. Así que yo soy la agradecida por la oportunidad y por la apuesta a una forma feminista de capacitar, en donde lo conceptual, que es lo tan típico en las universidades de derecho, esta vez está en la misma jerarquía que otras cuestiones como la experiencia y los sentimientos que atravesamos. Eso también es parte del aprendizaje y poder mostrarlo en esa misma jerarquía a través de un curso es algo único, así que también agradecida y celebrando esta posibilidad de, a través de lo que están haciendo, llegar a toda Latinoamérica. Muchas gracias y le doy la palabra a mi amiga, socia, Nuria, que les va a poder explicar un poco en qué consiste el curso, quizás. Bueno, gracias, me sumo, chicas, qué lindo encuentro. Veníamos diciendo que hoy en Argentina es un día muy difícil, y entonces esto es como un rayo de luz, la verdad que ganas de verlas, de compartir este momento, muy contenta de verla, Gisela, me sumo en lo que dice Flora, en que todos estos procesos de aprendizaje educativo sobre cómo enseñar y cómo aprender, son procesos que se retroalimentan con las personas que uno se cruza en el camino, ¿no? No creo que nadie tenga la palabra justa sobre lo que hay que hacer, sino que son exploraciones que están basadas en la idea de que lo que queremos finalmente es que la gente pueda transformar su mirada. Que es muy difícil hacer eso. Entonces vamos aprendiendo y aprendemos de la gente del Pente, aprendemos de la gente de las Redalas, que nos dio esta oportunidad, como dice Flora, de explorar algo muy particular, que es este curso que se llama La Redacción, que es un curso diferente en el sentido de que es un curso que dura 2 semanas, es una plataforma también virtual, y que apunta no necesariamente a reafirmar contenido teórico, como lo podría ser un curso casi universitario, quizás el curso que habían trabajado sobre el aborto, que es tan profundo, o desarrollar habilidades o capacidades, sino que lo que intenta es generar un cambio de percepción. Generar un cambio de percepción sobre una temática específica, que es la temática de violencia laboral, que justo en ese momento cuando arrancamos a trabajar coincidía con un contexto muy difícil en distintas universidades de la región, donde habían aparecido muchos casos de este tema, incluso se habían judicializado, entonces formaba parte de una preocupación creciente que es en los ámbitos universitarios de la región, cómo hacer para que estas situaciones no se reproduzcan, para que no forman parte no solamente de la relación entre alumnos y profesores, sino dentro del equipo directivo también y dentro de los contenidos que se enseñaban. Entonces teníamos como el desafío de llegar al público refractario, es decir, a las personas que no necesariamente quieren vincularse y aprender o sobre contenido feminista, sobre contenido legal igualitario, sino que en general son reacias a vincularse con este tipo de contenidos. Entonces el desafío que tuvimos con la red fue muy profundo, porque incluyó distintas dimensiones de trabajo normativo, del análisis del público objetivo, de reformular consignas, repensar el contenido normativo, pero también de buscar gente que quiera participar. Entonces, eso fue un gran desafío. ¿Cómo hacer para ir a distintas universidades de la región y hablar con los directivos y con las personas desde los ordenanzas hasta alumnos, hasta profesores, no solo de la carrera de Derechos y Legales, sino de otras también carreras que puedan compartir sus puntos de vista? Y eso creo que fue un gran aprendizaje. Como dice Flora, quieren compartir, teníamos un pequeño documentito para compartir pantalla, que me parece que puede ser ilustrativo para que lo podamos ver, que llegamos a 14 países y 35 universidades, eso me parece que es un gran logro porque la dinámica del curso consiste en una experiencia de una historia que las personas transitan en forma individual a lo largo de una primera semana. Esa historia los tiene a cada uno como protagonistas. Tienen que asistir a un auditor en una investigación para ver qué es lo que pasó con una nota que salió en un medio periodístico que fue muy repudiada. Y en ese transcurso de ficción uno va incorporando contenidos normativos, casi sin saberlo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que empezamos a ver con las implementaciones de la Redalas es que
la mayoría de las personas que se mostraban reacias al principio de la semana a participar porque no querían capacitarse en género, o bien porque ya tenían contenido de género, rápidamente se veían involucradas en la historia y continuaban hasta el final. O sea, el porcentaje de retención de nuestros cursos casi llega al 90% en casi todas las implementaciones que hicimos, que va entre el 85 y el 90%. Eso quiere decir que la gente directamente se siente involucrada a participar. Quieran estar en quieran participar o no. Entonces, y eso fue, me parece, como uno de los grandes logros de las implementaciones que tuvimos, personas de distintas disciplinas, gente que no conoce género, que conoce género, gente que no estaba acostumbrada a dialogar en equipo. La segunda semana es una dinámica de interacción colectiva. Entonces creo que tuvimos grandes aprendizajes y esto también redundó en informes sobre las performances, ¿no? Las curvas de aprendizaje. ¿Qué pasó con estas personas que transitaron esta experiencia? Entonces, una de las cosas que vimos es que mucha gente que al principio se veía reacia a participar, se veía involucrada, el porcentaje de retención aumentaba y las personas a través de la encuesta final sentían que había algo que había cambiado. Y eso también a nosotras nos hizo mejorar. Y eso me parece, Isabel, que es importante para nosotras, como comentarte que la experiencia con la red nos nutrió a nivel profesional de forma tal de mejorar la manera en que concebimos estas mismas herramientas para el futuro. Entonces quizás dejarlo un poquito acá, para todos aquellos después que quieran saber algo más. Hay muchos materiales, es difícil a veces visualizar estos cursos interactivos. Me da muchas ganas de meterme en el portal, les quiero decir, de la red. Así que bueno, felicitaciones a todas por el trabajo maravilloso que hacen y gracias por la invitación. Nuria, mil gracias. Yo quiero también, ¿no? El reto de enganchar a las personas con el curso, además en el que nosotras como profesoras sentíamos que, ¿no? Que teníamos una capacidad de convocatoria casi natural y hemos visto una cantidad de aprendizajes en esos procesos. Lo otro que quería mencionar, una cosa muy importante de la customización del curso fue la parte de las propuestas, y estaba resaltado en tus números, las 335 propuestas sobre cómo trabajar el género en las universidades. Y eso, digamos, es algo que estamos trabajando y retrabajando, porque tanto en el proceso de convocatoria como pues en el proceso de dictar el curso, han surgido muchas inquietudes de quién en la región puede servir como un cemento o un canal de articulación para las universidades que todavía siguen estando muy dispersas y las oficinas de género que siguen sintiéndose muy marginales. Y entonces, así como con el repositorio, nuestro aprendizaje inicial fue como muy transformador. Esa transformación también nos está llevando a armar nuevos proyectos en los que podamos ir cimentando algunas cosas que con el curso se abrieron y que no imaginábamos que tendrían las dimensiones que tenían, ¿no? No sé, en Chile ya hay una ley en la que las oficinas de género son obligatorias dentro de las universidades, entonces hay una proliferación de oficinas de género. En la Argentina tienen capacitaciones obligatorias, en Colombia el Ministerio de Educación acaba de cambiar sus lineamientos, en Ecuador, en Perú. Entonces, algo que veíamos como que iba a venir pasando está ocurriendo y estas oficinas están como muy interesadas en que la red juegue un papel, dado el papel que tienen nuestras profesoras, que ayudemos a cimentar los lazos y a transformar. Entonces, tenemos un par de preguntas a las que queremos ir como muy rápidamente. Los dos ejes en los que trabajamos con ustedes fueron como del cómo lograr que las innovaciones tecnológicas conversen con nuestras ideas más auténticas sobre lo que debería ser la educación. Y por otro lado, ¿cuáles son los retos? O digamos, en esta primera pregunta es un poco cuáles son los nuevos retos, las nuevas fronteras en esa innovación pedagógica, en las transformaciones que están viviendo las universidades. Y por otro lado, ¿cuáles son los nuevos retos también para que sea más visible en el norte global todos estos procesos de innovación acelerada que estamos viviendo en el sur? Tenemos como esas dos preguntas, las resumo así. Me parecería interesante si podemos dar una rondita de ideas.
intuiciones. Bien, si Gloria. quieren arranco yo. O sea, un poco lo planteé al principio, pero es importante el posicionamiento de las autoras y de los autores que escriben en estos temas en sus negociaciones con las editoriales, por ejemplo. La habilidad o como el perfeccionamiento de las habilidades para describir esos artículos, ¿no? O sea, cosas sencillas como que las palabras claves no se repitan en el título, porque entonces tenés más espacios para ser recuperados, los documentos, o sea, cosas como muy clave que en general se extrañan un poco en las descripciones. También tenemos la barrera idiomática con el norte global, entonces los repositorios ahora están permitiendo hacer descripciones bilingües, lo que permite recuperar el documento aunque el documento esté en otro idioma. Eso también es algo que es posible y que la red lo ha implementado, entonces está como a la vanguardia de estas cosas para mejorar el posicionamiento de las autoras en estos temas, y sobre todo que la descripción mantenga la perspectiva de género que mantiene la red. Yo apuntaría a esos desde lo que es el repositorio académico. Una cosa, en la barrera idiomática pensamos mucho en el inglés, el portugués, ¿no? Nos estamos quedando atrás, aunque parecen tan cerca, nos quedamos quedando atrás ahí, pero sí, muy buenos puntos, Gloria, gracias. Gise. Bueno, y me estaba pensando, ¿no? Una de las preguntas era cuáles son los desafíos para desarrollar más y mejores estrategias de innovación tecnológica que transformen la enseñanza. Y lo primero que tengo para decir es que nosotros pensamos que la innovación es primariamente pedagógica más que tecnológica, ¿sí? Las tecnologías se desarrollan constantemente y el desafío es elegir cuál es la mejor posibilidad, pero para dar respuesta a un acto de creación educativa, de cómo poner a los y las participantes de cualquier propuesta de formación en la situación de transformarse, algo de lo que decía Nuria y mencionaba Flora también, de alguna experiencia que hemos compartido con ellas, gracias a las colegas por mencionarlas, para nosotros también fue una gran experiencia de aprendizaje, el trabajo que hicimos con Flora y Nuria, y coincidimos, ¿no? Es cómo generar una propuesta que desde lo educativo involucre, comprometa, permita revisarse, repensarse, y para eso las tecnologías están disponibles. El tema es, como decía, sin ánimo de repetirme, pensar claramente qué queremos y cómo generar una propuesta que lo logre. Y respecto de la visibilidad, creo que estamos trabajando en eso. Iniciativas como la del portal, más allá de las estrategias puntuales sumamente potentes que comentaba Gloria, creo que esas iniciativas como la del portal de la red y tejer alianzas que permitan amplificar también la llegada, que es otra de las cosas que promueve la red ALAS, son maneras de darle más visibilidad a estas estrategias. Y también entender y reconocer, la otra vez charlábamos, ¿no? Con Isabel, con Gloria, reconocer todo lo que en nuestra región tenemos para aportar al mundo, ¿no? A veces la región latinoamericana pareciera más ubicada en algún lugar de consumir lo que se produce en otras regiones, y sin embargo la creatividad y la fuerza y el compromiso que tenemos en esta región también son puntapiés para esa visibilidad. Flori, ¿querés hablar vos? Bueno, yo muy cortito, y porque coincido plenamente con la visión de Gisela.
en un mundo donde ya se habla de las aulas virtuales a través del metaverso, si, digamos, es simplemente una herramienta tecnológica que está a disposición, pero si en el mundo del metaverso vamos a aplicar la misma metodología que muchas veces no funciona, por ejemplo, para estos cambios que nosotras llamamos actitudinales y damos una clase meramente conceptual, bueno, quizás siga pasando lo mismo y solamente trasladado al mundo virtual. Me parece que los verdaderos cambios y la verdadera revolución es la metodológica, y en esto es mucho más arriesgado que lo tecnológico, porque es probar cómo generar estos cambios actitudinales, ¿no? En un mundo también donde la información está al alcance de la mano, entonces ya lo conceptual es importante, pero no es lo más importante. Y es difícil correrse de ese lugar porque en nuestra formación también, digamos, donde las cuestiones vinculadas al patriarcado están presentes, lo conceptual ha tenido un peso muy difícil para nuestra generación de dejarlo de lado para darle entrada a, por ejemplo, a la experiencia o los sentimientos como algo que también forma parte del aprendizaje en la misma jerarquía que lo conceptual. Así que adhiero a esa revolución metodológica y confío en que en ese camino vamos. Yo quizás quisiera agregar como una sola cosita, porque coincido claramente con todo lo que dicen las chicas, pero la sensación que yo tengo, no sé si la comparten conmigo, es que el mundo está cambiando muy rápido. El mundo tal cual lo conocíamos cuando nosotros estudiábamos, incluso cuando fuimos a la universidad, cambió totalmente. Creo que el acceso a las tecnologías está cambiando la manera en que la gente se vincula entre sí y también cómo la gente se vincula con el conocimiento, y no solo con el conocimiento del derecho, sino con múltiples conocimientos al mismo tiempo. Es decir, la multidimensionalidad del acceso al conocimiento es algo que se empieza a consolidar como la manera de realizar un camino. Es decir, cada vez es más difícil entender las carreras y las disciplinas como compartimentos estancos y menos como redes neuronales. Entonces, en ese sentido, me parece que, digamos, si bien la revolución, coincido con que es pedagógica, las tecnologías a veces nos impulsan, y sobre todo la forma de organización social a través de la tecnología nos impulsan también a repensar la manera en que nos vinculamos con el conocimiento. Y en ese sentido, quizás nuestra experiencia, que es como más acotada, que como decía Flora, tiene que ver con la experimentación en el campo de las habilidades y de las percepciones, me parece a mí que la tecnología va a ser el corazón, va a ser el corazón del aprendizaje. Desde la inteligencia artificial hasta las redes sociales, hasta el acceso a la internet con una velocidad y con un acceso rapidísimo, el lenguaje audiovisual como parte del conocimiento, me parece que es inevitable. Y entonces ahí el desafío también es cómo aprovechar las herramientas para guiar una revolución pedagógica, cómo aprovechar las herramientas y la realidad que se consolida de una manera abrumadoramente rápida, cómo podemos hacer para aprovecharla. Nosotros ahí en ese sentido pensamos que a través del lenguaje audiovisual y de la participación en experiencias virtuales, es la manera más fácil de acceder a la multidimensionalidad de una problemática, que no es más un texto, que no es más un tema, que tiene que ver con los sentimientos, con los contextos, con las situaciones, con los ruidos, con las violencias y también con el contenido. Entonces creo que ahí me parece que la tecnología va a ser la arcilla a través de la cual vayamos moldeando el próximo objeto, digamos. Muy interesante. Yo creo, Nuria, claro, pero creo que es el contrapunteo entre los dos. Por una parte pensamos que es la nueva virtualidad la que nos impone transformar la educación. Por otro lado, sabemos, y claro, y Gisela nos enseña y nos recuerda constantemente
que tenemos que tener claro, ¿no? Que la educación tiene su propio objetivo y que la tecnología puede ser más la herramienta de la educación que al contrario. Pero yo creo que es en el contraste entre los dos, un mundo que cambia, en donde la tecnología está cambiando nuestras realidades, es un mundo en el que la educación se plantea nuevas preguntas, dentro de las cuales vuelve y juega cómo es que la tecnología como entorno y como realidad sirve a esas preguntas. Me parece que con eso queda como una idea de estos nuevos desafíos, cómo entender nuestra nueva realidad para poder intervenir en ella, sabiendo que esa intervención va también a utilizar al tiempo que transforma esa realidad virtual en la que vivimos. Alguien hizo una pregunta adicional Sí. por el chat. Bueno, ¿puedo agregar algo, Isabel, un minuto? Dale. No, que en este mundo que se transforma, como ustedes mencionaban, es importante hacer una apropiación crítica de las tecnologías, ¿no? No toda nueva tecnología es valiosa y a veces con los últimos desarrollos se hace pedagogía vieja también. Entonces, en este sentido es el énfasis en la pedagogía porque hoy en día vemos, por ejemplo, software que se utilizan para hacer evaluaciones virtuales, controlando cómo mueven los globos oculares las personas, y es una apuesta al máximo del gran hermano, ¿no? Entonces, en este sentido, terminar de explicitar ese énfasis en lo pedagógico, que es ideológico y que tiene que ver con la transformación del mundo hacia donde queremos llevarlo, que es un mundo más justo, más igualitario. En ese sentido, quizás era necesario terminar de hacer esa aclaración. Disculpa la interrupción. No, pero está muy bien porque yo creo que con esto que dices, la pregunta del chat es qué pasa, ¿no? ¿Qué sabemos sobre las mujeres en las universidades? Y yo tengo que confesarles que estamos involucradas en ese ejercicio de conocer la región y ver dónde están las mujeres en la educación legal y en la profesión legal en general. Y los datos son paupérrimos para unos países prácticamente inexistentes. Lo que nos encontramos es que hay lugares donde hay más mujeres como estudiantes y como profesoras en las facultades de Derecho, y hay otros lugares donde hay menos. Ahora, sin embargo, quiero terminar diciendo esto y ya van a ver la conexión con la tecnología. La Red Alas la creamos no solo porque teníamos un interés en transformar la educación legal, sino porque sabíamos que ese proyecto iba a ser un proyecto que iba a tener unos altos costos para quienes se involucraran en él, y que esos costos iban a ser imposibles de sobrellevar si éramos personas solas y aisladas, ¿no? Y entonces ser red, lo que ha significado para nosotros es poder apoyarnos en nuestros aprendizajes y así herramientas tecnológicas sofisticadas que pueden romper muchas de las barreras que nos imaginamos en esas innovaciones pedagógicas, se pueden poner a disposición ya no solo de una profesora en una universidad en un país, sino de 75 profesoras en 20 universidades en 10 países. Entonces, esa ha sido para nosotros también otra, por eso empezamos hace más de 10 años a pensar en la educación virtual, pero cómo hacerla de manera crítica, cómo hacerla de manera sofisticada y cómo hacer que estuviera disponible para profesoras y profesores en lugares aislados con proyectos marginales. Ahora sí, se nos terminó el tiempo, pero entonces muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Ojalá nuestro nuevo portal sea una nueva forma de conectarnos, de darle visibilidad a lo que hacemos, de traer a personas nuevas a conocer esos productos. Vamos a estar lanzando otros de esos productos, vamos a hablar mucho más del repositorio, vamos a seguir hablando de los hilos temáticos y también de nuestro curso con Novak y Grow, que son grandes proyectos para lo que nos queda del año. Muchas gracias a la audiencia que nos acompañó y nos estamos viendo. Muy importante, me recuerdan aquí que debo decir cuál es el link en donde nos pueden encontrar nuestro portal www.redalastodoseguido.net. Muchas gracias.